Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Trabajadores Independientes, Prevención de Riesgos Laborales en tiempos de pandemia. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina. Muy buenos días con todos. Bienvenidos a este taller tan interesante que vamos a compartir durante esta mañana. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sin más preámbulos, nos vamos a dirigir a lo que es nuestro taller el día de hoy. En nuestro taller el día de hoy, como ya Lina lo mencionó muy bien, vamos a hablar sobre trabajadores independientes, prevención de riesgos laborales en tiempos de pandemia. Nuestro objetivo general, obviamente, pues vamos a socializar la prevención de riesgos laborales para los trabajadores independientes durante los tiempos de pandemia. Es importante que tengamos en claro, antes de dar inicio a todo nuestro taller, qué es un trabajador independiente. Entonces, vamos a ver aquí, el concepto más amplio y general del trabajador independiente es aquella persona que trabaja por cuenta propia, sin estar vinculada con un contrato de trabajo. Es decir, yo tengo mi contrato de trabajo, yo voy
por ejemplo, a prestar un servicio de jardinería a una casa. No necesariamente tengo que tener un contrato de trabajo y eso me constituye a mí en un trabajador independiente. Obviamente, en el caso del trabajador que es contratado mediante un contrato de prestación de servicios, como un asesor o como un consultor, pero que éste labora de forma independiente, por ejemplo, que un electricista, un plomero, un jardinero o cualquier otra actividad que le genere ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tengo un contrato firmado directamente con la empresa que me está llamando para que yo le brinde un servicio. Por eso nos llamamos trabajadores independientes. Incluso el concepto de trabajador independiente incluye a quienes son comerciantes independientes. Es decir, fíjense que la cobertura es bastante amplia, sin constituir una persona jurídica como quien tiene, por ejemplo, una boutique o una peluquería en un barrio, o por lo menos ahorita que pues a raíz de todo esto de la pandemia hemos desarrollado negocios propios en nuestra casa. Todo esto sería pues trabajadores independientes. Obviamente, en la parte de trabajadores independientes debemos de tener en cuenta que a nosotros el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.28 nos habla sobre lo que es la contratación, pero también debemos de tener en cuenta que para esa contratación nosotros tenemos unos derechos y unos deberes. Entonces, nos habla básicamente de que en este caso, el empleador, o sea, la persona que me va a contratar, debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. ¿Por parte de quién? De todos aquellos que sean proveedores, trabajadores, trabajadores dependientes, trabajadores independientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades del contrato. Para ser más claros, ¿qué quiere decir esto? Esto básicamente quiere decir que a cualquier sitio que nosotros vayamos y nosotros vamos a estar como subcontratistas o como trabajadores independientes, es importante que tengamos claro que nosotros debemos de cumplir con absolutamente todas las normas que la empresa tenga al interior de ella. Es decir, nosotros debemos de ser responsables con el cumplimiento de todos los programas de promoción y prevención que la empresa tenga. ¿Por qué? Porque yo voy a estar dentro de sus instalaciones. Inmediatamente, eso me lleva a mí a que yo debo tener el deber de cumplir con todas las normas pues, que ellos tengan a su interior. Pero también es importante que tengamos en cuenta que nosotros como trabajadores independientes debemos de considerar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que como mínimo incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. ¿Se acuerdan que ya hoy en día nosotros hablamos de que contratistas, proveedores, trabajadores independientes y demás, debemos de hacerles una evaluación de desempeño anual? Esa evaluación de contratistas y proveedores que se realiza de desempeño anual debe incluir, y claramente lo relaciona el decreto 1072 y lo habla también la resolución 0312 del 2019, habla claramente de que debemos de, así seamos trabajadores independientes, debemos de contar con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ah, pero es que yo no tengo sino 2 trabajadores. El decreto 1072 dice que se aplicará a partir de un trabajador y que no importa que sea una persona natural o una persona jurídica. Es decir, que nos aplica absolutamente a todos. Entonces, nosotros no solamente debemos de tener nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino también debemos de tener en cuenta que debemos estar afiliados a Seguridad Social, hacer los aportes sobre el 40% del total del contrato que se vaya a desarrollar. Me explico. Si yo voy a tener, por ejemplo, un contrato de trabajo y voy a desarrollar una actividad con una empresa, entonces, ¿a mí qué me están diciendo? Que yo debo de hacer los aportes a Seguridad Social y que debo pagar sobre el 40% del total del contrato que voy a desarrollar. Entonces, si por ejemplo mi contrato es de 2 millones de pesos, el 40% de lo que yo debería pagar son más o menos 580.000 pesos si tenemos en cuenta todo lo que es EPS, ARL y pensión, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la ARL en este caso yo como trabajador independiente la pago el 100%.
Tener implementado y desarrollado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, sí, alguien me diría, no, pero es que si son 2 millones y el 40%, 500.000 pesos. Bueno, ok, entonces déjalo en 500.000 pesos, pero es más o menos eso lo que debemos de pagar, ¿listo? Sí, claro que sí. También tenemos que tener implementado y desarrollado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ah, pero es que yo no soy una empresa de alto riesgo. Ok, te invito a que consultes la resolución 0312 del 2019 y revises de acuerdo a la actividad económica que tú realizas, al nivel de riesgo que tienes y a la cantidad de trabajadores, cuáles estándares mínimos tú deberías de cumplir. Y eso es, pues, lo que debes hacer. Y obviamente participar de la evaluación de contratistas anual que realice el empleador o a quien preste sus servicios. En este caso, el empleador puede, por ejemplo, contratar a un tercero para que haga estas evaluaciones de segunda parte. ¿En qué consiste? Básicamente en que revisan nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también la evaluación que hace la ARL de mi sistema de gestión, o sea que yo voy a contar con este certificado, pues, en este caso. También tengamos en cuenta nosotros que hay otras situaciones que debemos de seguir considerando en seguridad y salud en el trabajo y que son ¿qué? Procurar obviamente todos esos canales de comunicación. Entonces aquí hablamos nosotros de un numeral que está contemplado en el decreto 1072, ¿cierto? Tiene que ver con comunicación, pero también habla de participación y consulta. Y ahí que nos dice, pues que debemos de procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es obligación de la empresa contratante, pero es obligación de ellos procurar el canal de comunicación. Pero es una obligación mía utilizarlo, ¿cierto? Entonces, él dice que lo debe hacer para los trabajadores cooperados, para los trabajadores en misión, para contratistas, trabajadores independientes y subcontratistas. Y para ello, entonces, si yo soy un trabajador independiente y yo quiero aprovechar este programa de comunicaciones, ¿qué debo hacer? Primero, pues, conocer de qué se trata ese programa de comunicaciones, de qué nos habla, a qué hace alusión, y luego, sí, claro, debemos de hacer todo el tema de la participación, comunicación y consulta por parte del trabajador independiente. Y aquí, obviamente, aplica todo lo que tiene que ver con reportar todo lo que son los peligros, los riesgos, los incidentes, cualquier condición insegura que nosotros como trabajadores independientes identifiquemos y que pueda llegar a poner en peligro la salud de los otros trabajadores, la integridad de nuestra vida y o, por qué no, pueda llegar a causar daños al medio ambiente y o a la propiedad. Es decir, que este programa de comunicación, de participación y de consulta nos incluye absolutamente a todos. También nos habla, obviamente, de que en estos aspectos verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Hablábamos en nuestra segunda diapositiva acerca de este tema. Aquí básicamente lo que nos está diciendo es, bueno, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en mi empresa, yo estoy en la obligación de revisar que el pago de seguridad social se encuentre al día. Recuerden que las moras no son buenas porque cuando nosotros tenemos mora en el pago del sistema de riesgos laborales, pues estamos abriendo brechas a que ocurra un accidente y que no, pues que no lo podamos, no nos lo puedan reconocer porque estamos en mora. Entonces debemos de pagar siempre dentro de las fechas que tengamos establecidos con nuestra ARL. Obviamente, considerando la rotación de personal por parte de los proveedores, contratistas, subcontratistas, trabajadores independientes y demás, de conformidad con todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente, con todo lo que es el cumplimiento de requisitos legales, debemos de tener en cuenta, primero, pues que el pago del sistema de seguridad social es sobre el 40% del valor total del contrato. Ojo, estoy hablando de trabajadores independientes. E incluir en el pago de seguridad social a todos los trabajadores vinculados a la ejecución del trabajo. Es decir, si yo tengo a Hugo, Paco y Luis, pero resulta que dentro del trabajo yo voy a tener que contratar a Pepe. Sí, pero es que Pepe solamente va a entrar una vez y Pepe no se va a demorar más de 1 hora, porque es que él solamente va a venir a taparme unas goteritas que tengo en el techo. Entonces yo, pues, ¿para qué lo voy a meter ahí en pago de seguridad social? Cualquiera podría decir eso, ¿cierto? Pues bien, mis queridos amigos, tengo que decirles que así Pepe vaya a entrar por 1 minuto
y vaya a realizar una actividad, tiene que estar incluido dentro del pago de seguridad social. Ah, pero es que solamente va a venir un día, no importa. Solamente una hora, no importa. Es que solamente va a subir a tapar una gotera, no importa. Tiene que estar vinculado dentro del pago de seguridad social absolutamente para todos. Recuerden que Oxfam Rampa lo decía claramente, ¿cierto? Todo cambia en un instante. Ok. Y además lo vas a subir a hacer una tarea de alto riesgo porque va a estar haciendo un trabajo en altura. O sea, independiente del tipo de trabajo que vaya a hacer, viene a clavar una puntilla, tiene que estar cubierto dentro de mi planilla de pago de seguridad social de todos los trabajadores. Si no, pues lamentablemente no entra. ¿Ok? Bien. Miremos también qué se debe considerar. Informar a todo lo que sean proveedores, contratistas, trabajadores independientes, igual que a los trabajadores de ese empleador previo al inicio del contrato, los peligros y los riesgos generales y específicos. ¿Esto a qué nos suena? Inducción de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Claro, nos deben de hacer una inducción donde nos van a contar cuáles son los peligros a los cuales nos podemos exponer por estar dentro de las instalaciones, pero también cuáles son esos riesgos específicos que pueden estar presentes allí en la zona de trabajo, incluido obviamente todo lo que tiene que ver con las tareas de alto riesgo, con las tareas rutinarias y no rutinarias. Ah, es que yo esa tarea solamente la hago una vez a la semana, es una tarea no rutinaria y debe de estar plenamente identificada. Pero también yo como trabajador independiente, si voy a realizar una actividad y esa actividad me está generando a mí peligros y riesgos que de pronto la empresa contratante no ha identificado, ¿qué debo hacer? Ajá, muy bien. Yo debo de reportar esos peligros y esos riesgos para que la empresa contratante tome acciones de control sobre ellos. Bueno, aquí aprovecho, no se les olvide sus preguntas, por favor, las pueden ir dejando en el chat, que al final de la presentación sacaremos 5 minutos para darles respuesta a ellas. Muy bien. Es así como también nosotros tenemos que hacer parte de la forma de cómo podemos llegar a controlar esos peligros y esos riesgos, como lo estaba mencionando ahorita, pero también las medidas de prevención y atención de emergencia. En este propósito, obviamente, se debe revisar periódicamente durante cada año la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, estoy hablando del numeral 2.2.4.6.28, el nuevo personal reciba la misma información. Es decir, siempre que yo vaya a contratar a un trabajador independiente, debo de dictarle la inducción, debo de darle a conocer los peligros y los riesgos, debo de hablarle de mi programa de comunicación, participación y consulta y abrir la oportunidad para que él pueda participar de todos estos reportes, que él pueda hacer parte de mi programa de promoción y prevención y obviamente de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos nosotros que la identificación de peligros y la administración del riesgo de la empresa, donde se va a realizar el trabajo, así como los propios del trabajador independiente. Es decir, yo soy una persona activa que participa de esa administración del riesgo, pero que también participa del reporte y participa del control. No importa que yo vaya a estar en esa empresa solamente 3 horas. En 3 horas muchas cosas pueden pasar. Bueno, también debemos de tener en cuenta, además, participar del reporte de condiciones de trabajo y condiciones de salud. Ah, sí, eso está en el decreto 1072. Sí, está en el decreto 1072 y también ahí nos están invitando a nosotros a que hagamos parte del reporte de las condiciones de trabajo y de salud, más en este momento. Recuerden que estamos hablando de trabajadores independientes en tiempo de pandemia. Entonces, si yo tengo signos o síntomas de pronto de que puedo llegar a tener el COVID, ¿será que yo lo tengo que reportar? Obvio, ahorita más adelante vamos a dedicarle un tiempito muy especial a toda esta parte. Apoyar y mantener el control de los riesgos. De esto hablé en la diapositiva anterior y es que nosotros, así vayamos solamente a realizar un trabajo corto, hacemos parte en ese momento de esa empresa y debemos de apoyar y mantener el control de los riesgos, pero también de reportarlos. Por eso hablamos de participar del reporte de condiciones de trabajo y condiciones de salud. Acatar las recomendaciones que extienda la empresa en la cual está brindando el servicio. Si la empresa me dice que ella tiene normas específicas que son, digamos, vamos a hacer un trabajo eléctrico y yo voy a aplicar cierre y bloqueo de energía peligrosa. Ustedes fueron y colocaron
el candado, pero la empresa dice, tiene que colocar el candado, tiene que tener la tarjeta también la tiene que colocar y en la tarjeta tiene que venir su foto. Además de su foto, usted debe de colocarme aquí el nombre suyo de manera muy legible, a qué horas puso la tarjeta, a qué hora la retiró, con quiénes va a trabajar. Es decir, en este caso, esta empresa tendría recomendaciones adicionales a lo que nosotros cortamente y rápidamente hacemos cuando hacemos un cierre bloqueo de energía peligrosa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo acatar absolutamente todas las recomendaciones que extienda la empresa en la cual yo estoy brindando el servicio. ¿Por qué? Porque la empresa lo que está haciendo es preocupándose por mi bienestar. Recuerden que nosotros trabajamos para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, la empresa lo está haciendo, ella está aplicando muy bien su sistema de gestión y obviamente pues nosotros debemos de acompañarla en ese proceso. Claro que sí. Si llega a ocurrir a mi grupo de trabajo o a mí un incidente, inmediatamente yo lo debo reportar. Claro, eso está dentro de mis responsabilidades como trabajador independiente, reportar cualquier incidente que ocurra dentro de las instalaciones donde yo estoy prestando el servicio. Ah, pero es que no, fue un casi, o sea, no me pasó nada. Mire, apenas, es que casi me cae esa escalera encima. Es un incidente y el decreto 1072 del 2015 nos habla de que debemos de investigar absolutamente todos los incidentes. Entonces, ¿por qué no lo reporto? Claro que lo debo reportar. Y si es posible, inclusive, participar de la investigación y generar acciones, sí señor, generar recomendaciones. Pero también, entonces, a nosotros nos hablan de que en estos aspectos generales debemos considerar instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y los trabajadores de esos contratistas, subcontratistas y todos los trabajadores independientes, obviamente acabamos de hablar de ellos, sobre el deber de informarle acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridas durante el periodo de vigencia del contrato. Esto es simplemente lo que estábamos hablando atrás. Reporte de condiciones de trabajo y condiciones de salud, reportar absolutamente todo. Por eso hablamos del programa y hablamos de la parte de comunicación. Muy bien. Ya nosotros dijimos que debíamos de hacer parte de ese programa de participación, comunicación y consulta. ¿Y ahí qué nos dijeron a nosotros? Que nosotros debíamos de reportar absolutamente todo lo que nos pudiera llegar a pasar. Es decir, incidentes, accidentes, posibles calificaciones de enfermedad laboral si llegase a darse alguna mientras yo estoy realizando la actividad. Aquí quiero aclarar, no se me vayan a confundir, porque la enfermedad laboral, recuerden que es un proceso que se presenta a través del tiempo, a través de los años. Y por eso hablo, si llegaran a calificar. Puede ser que yo tenga un trabajador dentro de mi equipo de trabajo, él está conmigo laborando muy juiciosito y durante el desarrollo de la actividad a ese trabajador le califican enfermedad laboral. Yo debo reportarle inmediatamente, sí señor, a la empresa a la cual le estoy brindando muy bien el servicio. También nos dicen de que nosotros debemos de participar de la investigación del accidente y generar acciones correctivas. Claro, siempre que podamos, cierto que estemos, siempre que estemos en condiciones. Entonces, en la diapositiva anterior les decía, siempre que nosotros podamos hacer parte de ese equipo de investigación y podamos hacer nuestros aportes, pues excelente, debemos de hacerlo. Y obviamente cumplir con las acciones propuestas derivadas de la investigación de accidentes de tal forma que se asegure el control de los peligros y la administración del riesgo. Los que quieran ampliar esta información, los invito a que consulten la resolución 1401 del 2007, donde nos habla toda la parte de la investigación de los accidentes de trabajo, inclusive importantísima la participación cuando nosotros somos trabajadores independientes y nos dan la oportunidad de participar de esta investigación de accidentes y nosotros podemos aportar para llegar hasta la causa raíz de tal forma que aseguremos pues que el evento no se va a volver a presentar. Pero también me dicen que debo verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de la empresa el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? Trabajadores propios, trabajadores independientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas, subcontratistas, absolutamente todas las personas que
hagan parte del desarrollo de esta actividad. Entonces nosotros debemos periódicamente estar revisando qué hay en materia de salud y seguridad en el trabajo, qué tenemos nuevo, como diría por ahí Boss Bunny, ¿cierto? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tenemos que mirar qué hay de nuevo en la legislación que pueda llegarme a aplicar a mí dentro de la actividad que estoy realizando en esa empresa o que pueda también llegar a aplicar al desarrollo de la actividad que estoy haciendo. También nos invitan a que siempre que nosotros estemos brindando un servicio, debemos de cumplir con los protocolos de bioseguridad que la empresa tenga implementado. ¿Cuál empresa? Aquella en la cual yo voy a desarrollar el servicio. ¿Y qué pasa si esa empresa no tiene protocolos de bioseguridad? Pues ahorita sería muy loco porque no podría estar trabajando, ¿cierto? Pero si por algún motivo no los están cumpliendo o algo, ¿qué debemos hacer nosotros? Muy bien, implementar los propios, porque nosotros tenemos que llegar con nuestros protocolos de bioseguridad en la manito, y no solamente para mostrarlos, sino también para cumplirlos. Me dice también que debo cumplir con las medidas de prevención de la empresa, que la empresa haya implementado para prevenir la propagación del coronavirus. ¿Eso qué es? Hace parte, sí señor, eso hace parte de los protocolos de bioseguridad. Evitar el ingreso a la empresa si sospecha o tiene síntomas del COVID-19. Pues si yo sospecho, ni siquiera debería salir de mi casa, porque yo puedo sospechar que yo soy un portador, recuerden, un portador pasivo. Miren lo que está pasando hoy con Aníbal con Gaviria, con el corredor. Él acaba de dar nuevamente positivo y está completamente asintomático. Entonces, si yo sospecho o yo tengo síntomas, pues ¿yo qué hago? Me quedo en mi casa, claro, ni siquiera salgo, porque sé que voy a estar, muy bien, sí, claro, voy a estar haciéndole daño a otras personas. Evitar cumplir con el proceso de aseo e higiene personal. La semana pasada hablamos de este tema tan importante y tenía que ver con todo esto de la higiene personal, ¿cierto? Y hablamos ahí y dijimos que es bien importante, demasiado importante, que nosotros estemos con unos buenos protocolos de orden y aseo en nuestra casa, la higiene personal, nosotros, la propia, obviamente, que nos hagamos un buen aseo antes de salir. Recuerden el aseo de nuestros dientes, nuestros pies, o sea, siempre estar bien presentados, pero sobre todo toda esta parte de la higiene, nuestro cepillado de dientes, como ustedes lo tengan estipulado, pero pues mínimo 3 veces al día, ¿cierto? También es importante que recordemos y tengamos en cuenta que como trabajadores independientes debemos cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica esto? Que nosotros debemos de realizar los exámenes médicos de ingreso periódicos y de egreso, como lo establece la resolución 2346 del 2007. Contar con un sistema de gestión implementado y que se mantenga de manera sistemática, como nos lo pide el decreto 1071 del 2015 y lo ratificó la resolución 0312 del 2019 en los estándares mínimos. Participar de las actividades de capacitación propuestas por la empresa en la cual desarrolla actividades. ¿Cómo así? Entonces mi programa de capacitación también lo debo desarrollar, claro, pero debo también participar de las actividades de capacitación en las cuales la empresa me incluya. Por ejemplo, ¿qué? Participar de los programas de promoción y prevención, participar del plan de emergencias, hacer parte de los simulacros programados por la empresa. Recuerden que es mejor estar preparados para algo que quizás nunca ocurra y no que ocurra y que no estemos preparados para saber cómo vamos a atender esa situación. Hablamos también de que independiente del rol que nosotros juguemos dentro de la organización, como trabajadores debemos de tener en cuenta. Cuando una persona resulta positivo y puede contagiar a su entorno familiar y otras personas. Es decir, estas personas se convierten en agentes que pueden generar afectación, por lo cual se debe restringir la convivencia con personas sanas. Pues esto nosotros lo venimos trabajando ya, estamos en el mes 10, llevamos 7 meses trabajando todo el tema del autocuidado, de la autodisciplina, del autocontrol,
hoy empezando este taller, vimos cómo Positiva nos regaló tan importante video, tan importante mensaje. O sea, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando. ¿Por cuánto? No lo sabemos. Tenemos que aprender a convivir con esta situación. La vida nos cambió. Entonces, muy bien. Si yo veo que hay una persona que puede llegar a tener síntomas o que esta persona es positivo, pues obviamente debemos de pedirle que se aísle y nosotros aislarnos de ella también. Muy bien. Lo anterior nos lleva a nosotros, obviamente, a que tenemos que seguir pensando en la disciplina individual. Es decir, nosotros como trabajadores independientes debemos de ser cuidadosos y tomar decisiones conscientes, basadas en la experiencia, basadas en el día a día, que nos ayuden a nosotros a tiempo a tomar esa decisión y que impidan que el estado de salud empeore. Pero también evitar estar en contacto con otras personas sanas y otras personas que pueden llegar a ser vulnerables frente a la situación que en el día a día estamos viviendo. Independiente también de ese rol, obviamente, nos están invitando a que nosotros estamos tratando de regresar a la cotidianidad como trabajadores, como ciudadanos, como vecinos, como amigos, como hijos, como hermanos, como padres, como nosotros lo queramos ver. Pero esto no implica que el riesgo desapareció. Como a nosotros nos están invitando, porque obviamente nos toca sí o sí, así no queramos, tenemos que salir porque hay que mover la economía, porque tenemos que sobrevivir, pero para ello debemos de cumplir con los protocolos de bioseguridad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Actuar de manera disciplinada, estricta. El solo síntoma de tos y fiebre ya está indicando que algo está sucediendo en nuestro organismo, por lo cual, mientras podemos hacernos la prueba, debemos de generar el autoaislamiento, es decir, nosotros no necesitamos esperar a que alguien venga y nos diga, oiga, ¿será que puede estar pasando esto? No, porque nosotros ya sabemos que esa situación me puede estar ocurriendo, entonces somos responsables, somos disciplinados, tenemos autocuidado, tenemos autocontrol. Entonces, ¿qué hago? Sí, señor, me aíslo antes de que pueda causarle daño a otras personas. Obviamente, en esta prevención de riesgos laborales, nosotros hablamos de que todo el tiempo, hasta estar seguros de que el riesgo ha pasado, ¿qué debemos hacer? Cumplir con los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social en forma responsable. También quedarnos en casa si no es necesario salir o si llegamos a presentar síntomas. Obviamente, nos siguen insistiendo, evitemos las actividades sociales, evitemos esos acercamientos. Todavía no es el momento, ya llegará el momento. Esperemos a que llegue el momento. La corresponsabilidad es fundamental cuando trabajamos como trabajadores independientes. Además, debemos tener claro que todos somos responsables de todos. El hecho de que yo sea un trabajador independiente no quiere decir que yo no cumplo normas, que yo no trabajo en promoción ni prevención, que yo no tengo esos protocolos de bioseguridad, que yo no los aplico. Al contrario, somos trabajadores independientes y es cuando más cuidados debemos tener, es cuando más situaciones nosotros debemos de procurar siempre en forma positiva, buscando cuidarme, buscando cuidar a los demás, buscando ayudar, pero también ayudándome a mí mismo. Ah, pero es que si yo reporto, alguien me decía en estos días, es que yo reporté porque yo me sentía como mal y entonces pues yo dije que como que yo tenía. E inmediatamente todo el mundo me miró como bicho raro y todo el mundo se alejó y todo el mundo, no es que empecemos nosotros a sufrir de pánico y a tener miedo, simplemente estamos siendo responsables con las tareas que debemos cumplir y con lo que debemos hacer. Así que aquí no hay nada de miedos, no hay nada de temores. Cumplamos, seamos responsables. Estamos aplicando la disciplina operacional. Y obviamente hemos hablado mucho de autocuidado. ¿Qué significa autocuidado? Autocuidado significa ser conscientes de nuestras propias necesidades y de nuestras propias emociones. Ser conscientes. O sea, sí, nosotros tomamos esas decisiones, pero para que nosotros podamos expresarlas y para que
en un determinado momento pidamos ayuda si es que la necesitamos, o simplemente para identificar que lo que quiero estar es un poco más tranquilo, más solo, más en mi intimidad conmigo mismo. Recordemos que nosotros a veces queremos estar solos. Pues bueno, ese autocuidado significa ser conscientes de nuestras propias necesidades y emociones. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Pero también ser muy juiciosos y estar mirando que nosotros en este momento no solamente somos responsables de la salud de cada uno de nosotros, sino también de la salud de las personas que nos rodean. Cuando nosotros estamos mirando todo el tema de autorreporte de condiciones de trabajo y a condiciones de salud, nosotros qué decimos. Dentro de mi grupo de trabajo puedo tener personas que tengan enfermedades de base, sí, claro, o que tengan antecedentes, sí, o que tengan preexistencia, sí. Por lo que les debo recomendar que tomen precauciones especiales. Es decir, si yo dentro del grupo de trabajo que tengo, yo tengo personas, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, con antecedentes de cáncer o con antecedentes de enfermedades graves o enfermedades de pronto no graves, pero que pudieran llegar a ser exacerbadas por las exposiciones a las cuales mis trabajadores se están exponiendo, pues yo qué debo hacer. Eso es autocuidado y yo debo recomendarles a ellos que tomen precauciones especiales si decido que ellos hagan parte del desarrollo del proyecto para el que me están invitando. Es decir, fíjense que aquí nuevamente nosotros hablamos de aprovechar, muy bien, aprovechar el formato de autorreporte que la empresa tenga para que nosotros informemos cómo está nuestra salud y cómo están las condiciones de trabajo. Bueno, miramos entonces que durante este taller, fíjense que nosotros ya hablamos de la identificación del peligro, de la administración del riesgo, de administración de controles y demás. Pero también nos están hablando a nosotros de que nosotros debemos de tener en cuenta la motivación, participación y consulta, ¿sí? Es decir, cómo reporto, cómo hago parte de la empresa, cómo puedo ayudar a identificar peligros, a reportar riesgos, escuchar al otro, no importa que no sea de mi equipo, pero qué bueno es tener la oportunidad de poder escuchar al otro y poderle ayudar. Aplicar el programa de estilos de vida saludable. El mío, el que yo tengo para mi empresa, pero también cuando la empresa donde yo estoy brindando los servicios está aplicando el programa de estilos de vida saludable y me invitan a que haga parte de él. Trabajar en capacitación, en autoconciencia, en capacitación cualquiera de los planes que la empresa esté desarrollando, pero también en esta parte de autoconciencia. ¿Qué nos están diciendo? ¿A qué nos están invitando? A que nosotros seamos conscientes de esas tomas de decisiones que nosotros hacemos en el momento de que yo decido si me aíslo o si salgo, si reporto un peligro, si administro un riesgo, si respeto el control. También en actitud y comportamiento. Recuerden ustedes que la actitud es el querer y el comportamiento es el hacer. Entonces aquí también a nosotros nos están diciendo, bueno, trabajemos en actitud y comportamiento frente a la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo cuido a los demás? ¿Cómo desempeño mi actividad? ¿Sí estoy utilizando los elementos de protección personal completos? ¿Sí de verdad por convicción, no por obligación, estoy usando el tapabocas para protegerme y proteger a los demás? ¿Tengo conocimiento de la tarea que voy a desarrollar? ¿Estoy habilitado? ¿Realmente tengo las competencias? ¿Estoy calificado? ¿Estoy adaptado para realizar la actividad sin poner en riesgo a los demás? Bueno, todo eso nosotros tenemos que empezarlo a mirar y empezar también a contemplar de qué manera nosotros podemos, desde la toma de decisiones, desde el consciente, desde el ser consciente, no por costumbre, no porque es que toda la vida yo lo he hecho así. Entonces, ¿qué pasa si? No, el hecho de que toda la vida lo haya hecho así no quiere decir que lo he venido haciendo bien. Hoy cambiamos. Hoy tenemos que reinventarnos. Hoy tenemos que hacer las cosas mejor. Hoy tenemos que tener disciplina. Hoy nos están invitando a que apliquemos las 3 P's. ¿Cuáles son las 3 P's? Pausar, muy bien. Parar, pare, piense o procese. Es decir,
como decimos nosotros en nuestro argot popular, digiera la información. Y luego, ahora sí proceda. Es decir, hacer un alto en el camino. Y esto nos aplica absolutamente para todas las actividades que hacemos en nuestra vida, ¿cierto? Pare un momento, deténgase. Espere un momentico, revisemos qué es lo que usted está diciendo. Y luego miramos entonces qué es lo que está haciendo, cómo lo va a hacer. Esta técnica de las 3 P's es muy valiosa y es muy importante para que evitemos nosotros accidentes de trabajo, pero también para evitar enfermedades. Y en estos tiempos de pandemia sí que es importante aplicarlas. Pare, salió sin tapabocas. ¡Pare! ¡Ah! Devuélvase, póngase el tapabocas. Muy bien. Parar, pensar o procesar y luego proceder. Esas son las técnicas de las 3 P's a las que nos están invitando dentro del programa de prevención de riesgos laborales a que apliquemos. Y fíjense que, como les digo, sirve para absolutamente todas las actividades que nosotros hacemos. Hablemos de qué pasa con esta prevención de riesgos en los tiempos de pandemia. Entonces, nosotros no podemos perder la buena práctica de realizar la desinfección de mi puesto de trabajo, no importa yo en dónde lo haga. No importa que yo tenga mi puesto de trabajo en la empresa, no importa que yo tenga el puesto de trabajo en mi casa, no importa en dónde esté, pero yo debo de realizar la desinfección de mi puesto de trabajo. ¿Cómo lo hago? El objetivo, obviamente, de esta práctica es minimizar esa carga microbiológica que puede estar en el equipo de trabajo, que puede estar en mi puesto de trabajo, en mi máquina, en mi herramienta. Y lo que yo estoy aquí tratando de evitar, tratando de minimizar es esa contaminación cruzada que puede haber entre compañeros de trabajo y o nuestro hogar. Alguien decía recientemente, pero es que yo no conozco a nadie que le haya dado coronavirus, yo no conozco a nadie que tenga el COVID. ¿Y es que acaso tienes que conocer a alguien? ¿Es que acaso yo realmente, si yo no lo vivo, no creo que esto está pasando? Miren las estadísticas, por favor. O sea, esto ya no es de desconfianza de creer o no creer, esto es de que tenemos que trabajar, de que tenemos que actuar, de que tenemos que hacerlo de forma consciente, de forma respetuosa para mí, para mi casa, para mi compañera, para mi compañero, para mis hijos, para mi comunidad, para las personas que me rodean. Entonces aquí esto ya no va más, ya no se vale. Ya no se vale que, es que yo no sé, es que como no nos ha tocado, es que como no. Miren la cantidad de muertos. Ayer nos decían que Argentina superó el millón de casos, ¿no? Entonces, bueno, la desinfección es un proceso químico que mata o erradica los microorganismos. Por eso es que nosotros podemos limpiar nuestro puesto de trabajo con alcohol, podemos hacerlo con agua, con jabón, con un poquito de cloro, bueno, como ustedes quieran, pero hay que desinfectar el puesto de trabajo. También, obviamente, aquí en los microorganismos, esa desinfección mata o erradica los microorganismos sin discriminación, incluyendo las bacterias, los virus y los protozoos. Recuerden que nosotros estamos luchando contra un virus, impidiendo el crecimiento del microorganismo, de esos microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentran en objetos inertes. Fíjense que el video al comienzo de la charla nos decía que el virus sobrevive en la atmósfera por un tiempo, que él se queda en los objetos inertes. Por eso es que tenemos que evitar, pues si no tenemos que ir a un centro comercial, no vayamos, evitémoslo. Pero si definitivamente no nos aguantamos las ganas, porque nosotros somos así. Y si usted va por una escalera eléctrica, por ejemplo, no se agarre de ese pasamanos. Si tiene que subir o bajar escaleras, pues sí, por seguridad deberíamos hacerlo, pues que en este momento, ¿qué es más seguro? Pues más seguro es no ir. Pero si definitivamente no nos aguantamos las ganas, bueno, evitemos tocar las superficies, evitemos estarnos sentando en todas las sillas que encontramos. Si lo va a hacer, lleve su kit con un spray, con el alcohol, con el gel antibacterial y limpiemos todos esos objetos antes de. Bueno, veamos también que nos están invitando a que cada uno de nosotros debe introyectar y fomentar con sus compañeros la cultura del autocuidado pensando en el bien propio y colectivo. Claro, esto es prevención de riesgos laborales, porque es que con quién trabajas, con quién estoy trabajando, quién está cerca de mí, quién puede de pronto afectarme, porque él puede ser positivo, y me puede contagiar. También tengamos en cuenta que se mantiene el lavado de manos antes y después de realizar cualquier actividad.
Esto no ha pasado y qué chévere que lo tomáramos nosotros como cultura para más adelante, independiente de que más adelante nos digan que ya el virus está controlado, que tenemos la cura y demás. Sería muy bueno que nos mantuviéramos siempre con todos estos buenos hábitos que hemos estado generando durante este tiempo. También nos están diciendo que lávese las manos antes de ingresar a la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienes? ¿Con qué superficies venías teniendo contacto? Luego de entrar al baño y después de manipular alimentos. Se mantienen las buenas prácticas. Una vez llegues al puesto de trabajo y al terminar tu turno, obviamente, deberás sacar tu toalla, una toallita húmeda, y pedirle a tu líder que te dé alcohol para humedecerlo, o simplemente tú la humedeces con alcohol y vas a limpiar el sitio de trabajo. Es decir, que por la mañana cuando llegas lo limpias y por la tarde antes de irte vuelves y lo limpias. Tengan en cuenta aquí también incluir las máquinas, las herramientas, los equipos. Con la toalla humedecida, no mojada, vamos a comenzar a limpiar de lo más limpio a lo más sucio en movimiento de zigzag, sin nunca devolvernos. Pasé y sigo hacia lo más sucio, yo no me devuelvo. Y obviamente cambiando de lado la toalla cada vez que la misma se ensucia, es decir, dándole vuelta. Luego la lavamos, la dejamos secando en un sitio que sea ventilado para al otro día cuando yo llegue poderla volver a utilizar. ¿Qué pasa si yo trabajo en mi casa? Si yo trabajo en mi casa o aún si estoy en el escritorio, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Qué debo hacer? Si utilizamos nosotros una silla, pues debemos de limpiarla de arriba hacia abajo con una toalla húmeda. Recuerden que estamos hablando de limpiar de lo más limpio a lo más sucio. Y por último, debemos de limpiar todo lo que son las herramientas, como por ejemplo tijeras, equipo y demás instrumental que se usa diariamente. Debemos dejar la toalla limpia, desdoblada y en un lugar que garantice que al otro día la vamos a encontrar seca y seguramente es un sitio donde se va a ventilar y la vamos a poder volver a utilizar al día siguiente. También, y no se nos olvide, tan importante, toda esta parte de la prevención de riesgos y es lavarnos las manos antes de empezar a trabajar, luego de entrar al baño y después de manipular alimentos. También, si nosotros, una vez que lleguemos al puesto de trabajo que previamente hemos escogido, por ejemplo, si vamos a trabajar en nuestra casa, debemos de tener disponible también una toalla pequeña lavable, limpiar por la mañana, limpiar al mediodía, limpiar por la tarde, limpiar todas las veces que ustedes consideren que es necesario, con una toallita húmeda, con alcohol o solución de hipoclorito. También nosotros ya escogimos el lugar en nuestra casa para trabajar, los que estamos haciendo trabajo en casa, entonces vamos a mirar que ese trabajo, que ese sitio que yo escogí en mi casa sea un sitio cómodo, ventilado, iluminado y lejos de ruido y de olores que puedan llegar a perturbar nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Poder trabajar con tranquilidad, no estresarnos en nuestra casa, evitar obviamente trabajar en la cama, trabajar en el sofá, trabajar en sillas incómodas, o es que empezó mi programa favorito, entonces yo puedo hacer las dos cosas al tiempo, ¿no? Cuidado con esas cosas porque nos podemos desconcentrar y podemos cometer errores. Y también, obviamente, evitar que nosotros estemos adoptando posiciones que sean completamente disergonómicas. Esas posiciones disergonómicas le van a afectar y le van a causar daño a nuestro organismo. Después, al final, ya con la toalla humedecida, no mojada, vamos a comenzar por limpiar el computador, incluyendo el teclado, el mouse, siempre de arriba hacia abajo en movimiento de zigzag. Y como ya lo dije en la diapositiva anterior, no nos vamos a devolver en ningún momento a limpiar, a pasar otra vez por lo que ya habíamos limpiado. Es decir, yo no me devuelvo con la toalla sucia porque lo que voy a hacer es a contaminar el área. Entonces, ojo con eso. Pero también nosotros tenemos que salir a hacer compras. Entonces voy a comprar para llevarle a mis muchachos el famoso mecato, o voy a ir a comprar herramientas, o simplemente voy a ir a mercar, voy a ir a llevar algo. Entonces tengamos en cuenta de que aquí nosotros seguimos cuidándonos. Entonces, si realizo compras, debemos de tener en cuenta que si estoy en un establecimiento tipo supermercado, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a la ferretería, Home Center funciona similar a un supermercado. ¿Qué debemos de hacer? Mantener las distancias, cumplir con los protocolos del establecimiento. Entonces, sí, pero es que, ay, me aplican tanto gel y me aplican tanto alcohol que ya las manos no importan.
No importa si nosotros sabemos que vamos a ir de compras y nos vamos a entrar a 3, 4, 5 almacenes, en esos 3, 4, 5 almacenes nos van a aplicar alcohol, nos van a tomar la temperatura, seguramente nos van a tomar datos personales. Eso es por el bien de todos y simplemente ¿qué tenemos que hacer? Cumplir con esos protocolos. Y en ningún momento, por ningún motivo, retirarnos nuestro tapabocas. En caso de tener que hacer uso de un teléfono público, recordemos que debemos de limpiarlo muy bien antes de usarlo. Hay que desinfectarlo, por eso les hablaba de llevar nuestro kit. Un kit, armarlo nosotros y mantenerlo en nuestro bolsillo o en un cangurito, llevarlo para donde vayamos. Y si definitivamente no tienes la forma de hacerlo, evita utilizar el teléfono. Tú no sabes quién habló antes por él. Y recuerden que el virus sobrevive en superficies inertes por un tiempo. En todo momento debemos de garantizar obviamente el distanciamiento mínimo de 2 metros y evitar al máximo tocar superficies o elementos del establecimiento. Si por ejemplo, como estamos viendo ahí en la foto, estamos apoyándonos en el carrito, pues antes de ir a agarrar ese carro, vamos nosotros a limpiarlo muy bien y a desinfectarlo con nuestro kit que estamos llevando para evitar que estar transportando el virus de un sitio a otro. Y obviamente, no se nos olvide, si yo realizo compras y las voy a llevar a mi casa, ¿qué debo de tener en cuenta? Siempre aplicar todas esas medidas de promoción y prevención. Debemos de tener en cuenta que no debemos acercarnos a menos de 2 metros a las personas a las cuales yo les voy a realizar la compra. Recibir los insumos, tan pronto los recibo, voy a desinfectar. Recuerden que el dinero es inerte y en el dinero también puede viajar el virus. Entonces, si manipulaste dinero, pues y desinfectate muy bien las manos, claro. Ay, pero la tarjeta de crédito, bueno, tú entregaste la tarjeta de crédito para que la pasaran por un datáfono. Cuando me la devuelven, ¿yo qué hago? Muy bien, la desinfecto y posteriormente sí la voy a guardar. Entonces, todo el tiempo debemos de estar utilizando bien el tapabocas, tanto nosotros, al igual que las personas que nos están atendiendo. Si ellos no lo están usando bien, pues nosotros con mucho respeto y con delicadeza decirles, por favor, utiliza bien el tapabocas porque pues, nos están brindando un servicio y lo necesitamos. Al ingreso local se deberá realizar la debida higienización, es decir, antes de entrar, como lo mencionábamos ahorita, con el gel bacterial o el alcohol antiséptico. Siempre debemos pedir que nos sea suministrado en tal caso de que nosotros lleguemos al establecimiento y no lo identifiquemos fácilmente. Pero si por el contrario yo no salí a hacer compras, sino que yo las pedí y me las van a llevar a mi casa. Entonces, si me las van a llevar a mi casa, ¿qué debo de hacer? ¿Qué cuidados debo de tener? Que esa persona que me entrega los suministros, pues no deberá estar dentro de la población vulnerable, ¿no? Pues según los lineamientos del gobierno. Entonces, esto es tarea de la persona que me va a enviar a mi casa lo que yo he pedido, pues garantizar de que no suceda, ¿no? Pero si quieres que la entrega se haga al interior de la casa o si definitivamente la persona tiene que entrar, porque lo que me tienen que entregar, por ejemplo, es un juego de alcoba, de sala o qué sé yo, cosas que yo no puedo manipular, pues le voy a pedir a esa persona que por favor se desinfecte los pies antes de entrar. Si tenemos el tapete, pues muy elegante, es chévere, sino que por favor se desinfecte con el spray, se limpie muy bien, se lave las manos, se aplique el gel y cumpla con los protocolos. Nosotros en nuestras casas también tenemos protocolos de bioseguridad, pues por favor apliquémoslos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otras medidas debo de tener en cuenta? ¿Qué otras medidas debemos de tener nosotros en cuenta entonces? Que una vez que a nosotros nos entreguen los suministros y antes de almacenarlos, vamos a proceder a realizar la desinfección. Esto también nosotros lo hacemos cuando llevamos cosas a nuestra casa. Se desinfecta con el hipoclorito al 70%, con el alcohol al 70%, perdón, con toallas humedecidas. Luego, si es el caso, por ejemplo, en la calle, pues también vamos a tener especial cuidado de que respetar las filas. Si es que voy a hacer uso del cajero, pues voy a desinfectar muy bien mis manos antes de utilizar el cajero y después de utilizarlo. Si me entregan facturas, pues yo tener mi propio lapicero para no estar utilizando el lapicero que muchas otras personas han usado antes. Recuerden que en la promoción y en la prevención está la preservación de nuestra vida. Vamos a mirar algunos tips que tenemos aquí ya para terminar con nuestro taller. Aquí entonces hablamos nosotros de recuerda practicar el autocuidado, reportar y practicar el autocuidado
y todo lo que tiene que ver con el autorreporte de condiciones de trabajo y condiciones de salida. También nosotros tener cuidado, cumplir los protocolos de bioseguridad en todo momento y en todo lugar. Mantén la distancia social y usa los elementos de protección personal todo el tiempo. Desinfectemos el puesto de trabajo y los insumos que llevamos a nuestra casa. Participar de los programas de prevención de la empresa contratante. Y si yo tengo los míos propios y los quiero aplicar también, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, vamos a irnos con Lina y vamos a mirar qué preguntas tenemos por aquí en nuestro chat. Lina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar. Entonces, vamos a escuchar a Lina. Vamos a ver las preguntas. Listo, ingeniera Nelly, ya estoy por acá contigo. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Me escuchas? Muy regular, muy bajito. Listo, vamos a ver si logras escucharme bien. Ingeniera, ¿por qué como trabajador independiente debo cumplir los protocolos de mi cliente si yo tengo los míos propios? Ok, muy buena pregunta, porque recuerden que nosotros estamos en la casa de ese cliente. Entonces, si yo voy a visitarte a tu casa, pues lo mínimo que tengo que hacer es cumplir con los protocolos que tú tienes en tu casa. En este caso, yo soy un invitado a esa empresa, entonces yo debo cumplir con los protocolos. Obvio, aplico los míos, pero también debo aplicar los de la empresa. Claro, porque yo soy el invitado y ellos se están protegiendo y yo debo hacer parte de esa protección. Gracias, Milena. Perfecto. Ingeniera, ¿cuál es la recomendación para aplicar las tareas en bioseguridad? Las tres, espérame que no leo bien. Espérame que se me perdió. Bueno, si tengo una persona que presenta sintomatología, pero aún no tiene la prueba, ¿puedo dejarlo trabajando en un sitio aislado de los demás? La recomendación es que definitivamente no. Si la persona tiene sintomatología y así no tenga la prueba, pero tú ya has evidenciado que tiene sintomatología, definitivamente yo lo envío para su casa que se aísle. ¿Por qué? Porque esta persona me puede, no solamente es porque no esté cerca de los demás, sino porque recuerden que el virus sobrevive en superficies inertes. Entonces, él me va a dejar allí el virus y fácilmente se va a poder propagar. Entonces, no, yo inmediatamente debo pedirle que por favor se retire y se aísle. Perfecto. Ingeniera, ¿qué hacer cuando los propietarios de los establecimientos que visitamos no cumplen con los protocolos? No te alcancé a escuchar. ¿Puedes repetirme? Perfecto. ¿Qué hacer cuando los propietarios de los establecimientos que visitamos no cumplen con los protocolos? No, Milina, no alcanzo a escuchar la pregunta, disculpa. ¿No me entiendes? Ahí ya te estoy escuchando. ¿Me escuchas bien? ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Qué hacer cuando los propietarios de los establecimientos que visitamos no cumplen con los protocolos? No. ¿No me entiendes? No, bueno, no sé si el problema de pronto de señal es mío, de pronto es de la ingeniera Nelly. De todas maneras, ingeniera, muchas gracias por este espacio, gracias por compartir como siempre tus conocimientos con todos nuestros asistentes. Para todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.